Caso clínico. Paciente femenino de 33 años con un índice de masa corporal 32, sin antecedentes de diabetes o otra enfermedad, quien, posterior a caída de un escalón, presenta traumatismo indirecto en supinación y rotación externa. Más carga axial. En el tobillo derecho con deformidad, edema moderado e impotencia para apoyar. Al examen físico se evidencia edema en el tobillo y equimosis posterior, lateral y medial con dolor a la palpación. Aquí tenemos varias imágenes del traumatismo, la equimosis, las radiografías anteroposterior y lateral del tobillo y la inflamación del pie. Con las equimosis, equimosis en todo el pie, en todo su pie, y la radiografía se evidencia una fractura de malleolo posterior, fractura de malleolo medial y fractura de peroné. Señora, una fractura trimalleolar. Siguiente. ¿Cuál cree que debería ser la siguiente medida a adoptar con el paciente? Solicitar nuevas radiografías en apoyo, bilateral comparativa, solicitar eco blando y osteomuscular, solicitar resonancia magnética nuclear, solicitar tomografía computarizada. Veamos, perfecto, la respuesta es correcta. La tomografía permite evaluar las características de los fragmentos óseos desplazados, espacios sin desmal, fragmentos libres articulares, extensión hacia medial del malleolo posterior. El diagnóstico, una fractura cuatrimalleolar o tetramalleolar. Aquí tenemos las imágenes del estudio tomográfico, en donde hay fractura de peroné, fractura del malleolo posterior, fractura del cuarto malleolo, y fractura del malleolo medial. Continuamos. ¿Qué haría con la evaluación de las partes blandas? Índice de masa corporal, radiografías y tomografía. Con la evaluación de las partes blandas, inmovilización con yeso como tratamiento definitivo. Control de daño con fijación externa, expectante, reducción abierta y síntesis interna. Vamos a ver, fijación externa. No. La reducción abierta y la síntesis interna. Se planificaría reducción abierta y fijación interna. La inmovilización como tratamiento definitivo con afectación de más de 2 partes del tobillo, del anillo osteoligamentario del tobillo, en una paciente joven y con obesidad resultaría en una probable consolidación viciosa. La conducta expectante no estaría justificada y la fijación externa no es necesaria gracias a que las partes blandas están aptas. Aquí tenemos una imagen de una planificación quirúrgica, un poco borrosa, y una imagen en cirugía de peito. Continuamos. Se realizó desde la posición prona, abordaje posteromedial modificado, reducción y síntesis de la tibia distal, posterior con placa de 3.5 y tornillos, abordaje lateral directo, reducción y síntesis con placa anatómica de peroné distal, abordaje medial curvo, reducción del malleolo medial, y estabilización con 2 tornillos canulados de 3.5 milímetros y 2.7 milímetros de rosca parcial. Desde el abordaje lateral del peroné, en su borde anterior, se localizó el cuarto malleolo de Tillout-Chapot. Se redujo y se estabilizó con tornillo de 2.7. Se hacen pruebas de estabilidad de sindesmosis. Hooke
Cotton modificado y estrés en rotación externa. Dudosas, por lo que se decide la colocación de un tornillo de posición, verificándose estabilidad. Tornillo de posición, ok. Aquí tenemos la imagen de la placa medial, de la placa lateral. En el abordaje el paciente en decúbito prono, el abordaje lateral con su placa anatómica distal de peroné. Ok, y aquí tenemos el paciente en decúbito prono, su abordaje posteromedial modificado y el abordaje medial para el malleolo peroneal, para el malleolo tibial. Ok, esta parte de acá, si no, debe ser el abordaje medial con su placa. El abordaje medial con su placa. El abordaje medial modificado y el abordaje medial. Reducción de malleolo medial con abordaje medial curvo. Muy bien. ¿Qué podríamos recomendar a este paciente? Inmovilización con bota de yeso hasta verificar consolidación. Fisioterapia luego de retirar definitivamente la inmovilización, apoyo inmediato, inmovilización durante una semana para el manejo del edema, dolor e iniciar movilización precoz diaria, apoyo a las 6 semanas, previa verificación radiológica de consolidación ósea. Por lo general, una vez que se ha realizado correctamente la reducción y la síntesis de la fractura de los malleolos, la sindesmosis se estabiliza sin necesidad de síntesis. Sin embargo, hay casos en que la presencia de múltiples fragmentos pequeños o fracturas polifragmentarias, lesión de sindesmosis tibio-peronea anterior con diástasis compleja, en las que se requiere síntesis de tornillo de posición. Métodos flexibles si se tienen disponibles. Se mantuvo un día de hospitalización con analgesia, antibiótico-terapia, a pesar de no haberse usado isquemia por la posición en decúbito prono y el índice de masa corporal. Se indicó enoxaparina, se inició movilidad diaria a las 72 horas. Con la primera cura de la herida. Los puntos se retiraron después de 15 días. Con base a la respuesta, ¿en qué haría a continuación? Apoyo total a las 4 semanas, modificaría su tratamiento farmacológico, indicar reposo absoluto, verificación por radiografías de consolidación ósea y apoyo a las 6 semanas. Perfecto. La pierna puede hacer contacto con el suelo con hasta 15 kilos, sin apoyar. El apoyo total se autoriza con la verificación radiológica de consolidación ósea. Recomendar que en pacientes con diabetes u otros factores de riesgo de carga puede ser más cuidadosa y tardía. Aquí tenemos las imágenes radiológicas después de la cirugía con su placa anatómica distal de peroné, la placa tercio de caña para el malleolo posterior, los tornillos canulados para el malleolo medial, el tornillo de minifragmento para el cuarto malleolo, Otilao Chapot, y el tornillo de posicionamiento. Continuamos. Conclusión. Las fracturas malleolares complejas de tobillo pueden ir desde lesiones sutiles, aparentemente inofensivas, hasta luxofracturas severas. No subestimar este tipo de lesiones desde el inicio de la evaluación. Desde el inicio de la evaluación es clave, valorando las partes blandas, comorbilidades potenciales a complicarse y esperando el momento idóneo
para su resolución quirúrgica. Disculpen. Con planificación detallada y valoración radiológica y tomografías de todos y cada uno de los malleolos, casi como el espacio entre los mismos, así como el espacio entre los mismos y la sindesmosis. Seguir el orden de los pasos para la reducción y síntesis garantiza que no queden lesiones ocultas sin resolver. La sindesmosis y deltoideo son las últimas estructuras que deben estabilizarse si lo ameritan. El enfoque tridimensional del anillo y no bidimensional antes y después de la cirugía nos permitirá evaluar los resultados obtenidos. El reintegro del paciente a su cotidianidad sin limitación y sin dolor mediará el éxito del tratamiento. Y aquí tenemos un paciente caminando, terapia postoperatoria. Finalizado.